Bueno, ya estamos todos y estamos a punto de despedir el 2021. ¡Qué año, qué año! Pero pensando un poco sobre qué nos hace sentir el Bicentenario en el Perú. Yo creo que quizá el éxito o ese sentimiento de Bicentenario radica en su gente. A mí lo más maravilloso, lo que me parece más extraordinario de esto es la cantidad de costumbres que tenemos. Exacto. Y cómo es que todas estas costumbres han sobrevivido a lo largo del tiempo. Creo que es un momento también de mostrar un poco de esa gloria que cada peruano ha entregado ante la adversidad. ¿Qué les parece si ya vamos aterrizando, ¿no? Como para irle dando forma a esto y qué es lo que queremos transmitir? Y la idea será cómo reflejamos ese sentimiento del peruano. Así que yo creo que podríamos, como buen equipo, separarlo en bloques, viendo qué tema cada uno puede abordar. Bueno, todo muy bien, pero ahora, digamos, lo que tenemos que buscar es alguien que represente la historia del Perú. Y he recordado cuando estaba terminando la secundaria y se hizo un hallazgo importantísimo para nuestro país, milenario, que le dio una lectura diferente a nuestra historia y también puso en un papel preponderante la posición de la mujer a lo largo de nuestro país, nuestra historia. Así que me parece que por allí podríamos empezar. Llegamos al complejo arqueológico El Brujo en La Libertad para encontrar el significado del bicentenario de nuestra historia a partir del hallazgo de la señora de Cao. Hace más de 1700 años, la señora de Cao inició su viaje hacia la eternidad. Hoy interrumpe su descanso para recordarnos el papel político, religioso y militar que tenía la mujer en el antiguo Perú y en América en su conjunto, y así revalorizar la posición de las mujeres en nuestro mundo. Ella es una mujer importante que vivió alrededor del siglo V después de Cristo. Lo que estamos viendo es su cuerpo momificado, ha sido cubierto por un tul y se presenta museográficamente con mucho respeto ante el ancestro, y por ello es que no se le expone directamente al público, sino que se ve su imagen a través de un reflejo. Una de las características importantes de la señora de Cao es la conservación, producto de esta momificación. Acá estamos en una zona árida, el sitio arqueológico, este territorio está ubicado en una terraza natural que está por encima del nivel del mar, y adicionalmente ella fue encontrada en la Huaca Cao Viejo, más o menos en la parte del medio, no en la parte superior, expuesta a las lluvias, a los fenómenos del Niño, ni tampoco en la parte más baja, expuesta a la humedad de la napa freática y a otros efectos del clima también, sino que estaba en el medio, ¿no? Y bueno, envuelta en un fardo construido a lo largo de 3 etapas, un fardo bastante voluminoso que pesaba más de 100 kilos, dentro del cual fueron hallados los objetos que tenemos aquí, varios de estos objetos que tenemos aquí. Tengo el recuerdo, corrígeme por favor, duró 6 meses poder llegar y tener un contacto directo con la señora de Cao, con su rostro, con su piel, con sus tatuajes. Sí, es correcto. Es un fardo construido, digamos, en 3 etapas. El fardo en su parte más interna contenía los objetos directamente asociados a ella, los que ella se colocaba probablemente encima, es decir, sus vestidos, sus hermosísimas narigueras, sus alhajas, sus aretes, sus collares, y ese fardo fue sellado, ¿no es cierto? Y luego viene una segunda etapa compuesta básicamente de bandas larguísimas, de varios metros de extensión, tejidas probablemente de manera ritual, y además
con la presencia de abundantes motas de algodón nativo en esta segunda etapa, ¿no? Luego ese fardo nuevamente es cerrado y en el fardo más externo, menos próximo a su cuerpo, se ubicaban los emblemas de poder, las diademas que tenemos atrás, ¿no? Los paños con placas de cobre dorado, las porras, ¿no? Todos esos emblemas de poder fueron encontrados en el fardo más externo. Uno se pregunta si hace más de 1700 años se habría imaginado que tras el momento de su muerte pasarían tantas generaciones y llegar a este punto en el que alguien se pregunta quién es la señora de Cao, cuáles eran sus actividades, cuál era su rol en la sociedad y cuándo podemos aprender de ella. También eso nos permite preguntarnos cuál es la visión realmente que tenían estas personas de la muerte. Creo que ella no se imaginaba que iba a haber una aproximación científica al estudio de su cuerpo y de sus objetos y de su contexto funerario, ¿no? En la época donde ella existió, las personas importantes para un grupo social, para una sociedad, luego de morir, no desaparecían, ¿no? Sino que continuaban siendo parte de estas organizaciones sociales, y ese debió haber sido muy probablemente el caso de la señora de Cao. Luego de su muerte adquieren digamos, la categoría de ancestros y son de alguna manera revisitados en sus espacios o en sus contextos funerarios, como muy probablemente haya ocurrido con ella. Podríamos estar ante una de las figuras femeninas mejor conservadas, no solo del Perú, sino de América. Así es, correcto, ¿no? No tiene paralelo todavía, ¿no? Lo cual no significa que no podría aparecer otro personaje así, no lo sabemos. Aquí falta mucho que investigar. Muchísimo, no solo aquí, a nivel de todo el Perú, en realidad, ¿no? Pero le debemos a la señora de Cao muchísima información debido a haber tenido el privilegio de encontrarla acá y debido al estado de conservación en el que fue encontrada por los científicos que tuvieron a cargo. Vendrán nuevas tecnologías que van a poder o que van a hacer que nos replanteemos muchas cosas que teníamos consideradas en momentos previos, ¿no? Y se van a reescribir interpretaciones y probablemente se descarten ciertas afirmaciones que se hicieron y se abran nuevas hipótesis de investigación. Ese es el sector denominado mausoleo. En este espacio se encontró el fardo de la señora de Cao conjuntamente con 3 personas asociadas, cada uno en una tumba independiente, ¿no? En realidad el complejo arqueológico El Brujo, específicamente la Fundación Vice, ha venido trabajando más de 30 años para poder recuperar la memoria y la identidad, ¿no?, de esta zona bastante importante del país. Podemos ver además frisos en las paredes, colores vivos, algunos colores también muy usados en la cultura mochica. Y sería interesante poder entender, en principio, qué representa un espacio con este tipo de arte y también la estructura. ¿Qué nos dice respecto de las personas que se han encontrado aquí? Este espacio, a diferencia de otros espacios de la Huaca Cao Viejo, es un espacio bastante restringido, bastante importante y especial dentro de las actividades y dentro de la arquitectura en general mochica. Los frisos que ustedes pueden ver a continuación, básicamente es el plasmar un poco acerca de la ideología mochica, ¿no?, que viene a ser estos elementos contrapuestos, ¿no?, de peces life, de mantarrayas, ¿no?, que es clásico, ¿no?, dentro de esta dualidad y comprensión del mundo mochica. Es una mezcla, ¿no?, es una mezcla de elementos, de símbolos que maneja la élite mochica de alguna manera como parte de su ideología, ¿no?, y poder tener un dominio de esta sección, esta parte muy importante del Valle de Chicama. Personas como yo, cuando en secundaria se enteraron del descubrimiento de la señora de Cao, se sintió casi como que un logro de las mujeres también, porque se estaba poniendo también en la escena de la historia
el valor importante de las mujeres, cuál es la relevancia o la jerarquía que ella tenía en la sociedad mochica de hace más de 1700 años. Aún no podemos definir cuál ha sido el rol específico de la señora de Cao. Lo que sí sabemos de manera contundente es de que la señora de Cao fue un elemento muy importante en las decisiones que se tomaron en este lugar, ¿no? Porque se encontraba en un espacio donde no se enterraba cualquier individuo, ¿no? Donde se encontraba enterrados solamente individuos muy importantes económicamente hablando, políticamente hablando. Siempre ha cumplido un rol destacado, pero que como sociedad moderna tenemos que hacer operativo este legado, ¿no? El equipo de Latina tiene el enorme privilegio de estar en un área restringida. Este es el laboratorio donde estamos ante uno de los telares que conformaban parte del fardo que envolvía a la señora de Cao. Lo que tenemos a continuación es el segundo envoltorio que conformaba el fardo de la señora de Cao. Se trata de una tela compuesta por 3 grandes paños horizontales, ¿no? Elaborados principalmente en algodón a partir de la estructura llano 2x2. Lo interesante y particular de esta pieza, que es bastante importante mencionar, es que se le agregó una franja con una técnica denominada tapiz ranurado, que viene a representar una serpiente bicéfala, ¿no? En paneles consecutivos. Esta técnica es muy importante, pues representaba colores bastante ricos, bastante coloridos y estaban elaborados en fibra de camélido, ¿no? A diferencia del cuerpo de la tela que estaba elaborado exclusivamente en algodón. Sumamente delicado y perfecto, parece que fuera todo un solo tejido. Sí, esa es básicamente la maestría de nuestros antepasados, ¿no? Porque estas técnicas, en realidad este tipo de arte estaba especializado. No es que ellos hacían una actividad y luego otra, sino que desde muy pequeños tenían centros donde se formaban para hacer este tipo de elementos, artefactos que no tenían acceso a todos, sino que la señora de Cao, ¿no? Y la élite moche tenía acceso a este tipo de recursos. ¿Cuál sería la edad de este tejido? Igual, aproximadamente 1700 años de antigüedad, aproximadamente. ¿Qué es lo que, mejor dicho, significa precisamente este diseño en la franja? Básicamente lo que estamos viendo, como había mencionado, una representación de 2 lifes, 2 peces lifes que provienen de agua dulce, representan básicamente el tema de la dualidad, ¿no? Que se remonta, bueno, que es básicamente una parte de la cosmovisión mochica, ¿no? Que representa este tema de la dualidad del mundo andino. Entonces, este tipo de conceptos ideológicos son representados de manera consecutiva, recurrente, en distintos objetos pertenecientes a la élite mochica, ¿no? Principalmente. Nos decías que esta es una práctica milenaria, el detalle, el trabajo tan perfeccionista, pero lamentablemente se habría perdido en el tiempo. Sí, es correcto. Esta técnica se mantiene unos 300 años después con la cultura lambayeque. Sin embargo, para época inca, en esta zona y época colonial se decrece y llega acá prácticamente desaparece. ¿Cómo se sienten de ser ustedes las encargadas, ¿no? De reavivar esa técnica que además ha sido encontrada en los fardos que cubrían a la señora de Cao? Como artesana, me siento muy contenta, orgullosa de revivir esta tradición milenaria de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, porque gracias a ello nosotras nos diferenciamos como artesanas en el Valle de Chicama, y no solamente en el Valle de Chicama, hago un hincapié en todo el Perú, y no todo en el Perú, esto es a nivel mundial. ¿Qué sentimiento le genera realizar ese tipo de prácticas precisamente en un año, por ejemplo, tan importante como el que vivimos hoy de nuestro bicentenario, recordando prácticas milenarias? Me siento muy orgullosa de ser peruana, de servir, ¿no? Y de trabajar con estas técnicas que dan realce al año bicentenario de los 200 años. Y es muy importante para nosotras como artesanas transmitir nuestras vivencias, nuestras costumbres, el arte, tanto a los turistas nacionales como extranjeros. Me siento muy orgullosa de ser patriota y contenta más que todo de volver a hacer esos trabajos que hace miles de años se han hecho, y nuevamente en esos tiempos en que nos encontramos volviendo a la confección de nosotras. Bueno, yo me siento contenta por estoy aprendiendo a hacer los tejidos que son de
1700 años. Y agradezco, ¿no?, por brindarnos estas enseñanzas. Si pudiéramos tentar un número, ¿cuántos años necesitaríamos para poder terminar de estudiar el complejo arqueológico del Brujo? Bueno, eso que tú preguntas es imposible de cuantificar, ¿no? Por muchas cosas. Primero, porque esta extensión es enorme, y segundo, porque lo que nosotros vemos superficialmente no necesariamente se corresponde con lo que puede estar debajo de estos espacios, ¿no? Y dependiendo de la complejidad de lo que se halle, las investigaciones duran más o menos, entonces es un poco difícil. Aunque han pasado ya varios años desde el hallazgo, por ejemplo, de la señora de Cao, la investigación todavía tiene para rato. Sí, Fátima, y hay algo importante de lo que todavía no hemos hablado, y es del trabajo que hace la Fundación con la comunidad, ¿no? Una de las maneras, tal vez la más sostenible, de cuidar los espacios arqueológicos es involucrar a la comunidad con el cuidado de estos espacios, y la única forma es hacer que ellos conozcan, se adueñen, que se sientan orgullosos porque ellos son parte, ¿no?, importante de lo que ocurre aquí. Hay un compromiso también importante que se tiene que resaltar de parte o lograr en la ciudadanía, mucho más cuando hablamos de momentos tan importantes, precisamente como el Bicentenario, también como el hallazgo de una señora importante para la cultura peruana y también la de América. Precisamente hace un par de semanas reflexionábamos sobre cuál era la razón de ser, ¿no?, del trabajo que se hace aquí, la creación de la conciencia histórica. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no?, como principal mecanismo para generar identidad, orgullo en todos los peruanos, y la revaloración de lo que fue el antiguo Perú para su uso, para convertirnos en una mejor sociedad en el futuro. Y si te das cuenta, el patrimonio, particularmente el patrimonio arqueológico, es una fuente de orgullo para todos y cada uno de los peruanos. Ahí sí que no hay diferencias de ningún tipo, ¿no?, ni políticas, ni religiosas, ni nada. Es lo nuestro. Eso es lo que nos llena de orgullo, ¿no? Y en eso estamos todos de acuerdo, eso no cabe duda tampoco. Entonces, nosotros quisiéramos usar esa gran fortaleza para hacer algo positivo por el país. A mí me ha parecido fascinante la historia de la señora de Cao, pero me interesa especialmente el momento del descubrimiento. Me sorprende cómo se produjo Y yo creo que quizás deberíamos conocer un poquito más del arqueólogo que fue la cabeza de esta investigación. Su nombre, de hecho, es Régulo Franco, encargado de esta labor tan importante, y creo que es necesario conocer cómo se sintió con este hallazgo. Quisiéramos empezar con el día a día de lo que significó llegar a este descubrimiento. Hubieron meses de excavación que permitieron en el 2005 encontrar a la señora de Cao, y otros meses más para poder por fin tocarla o verla directamente. Cuéntanos, por favor, este proceso. Cuando descubrimos el recinto ceremonial con estas pinturas murales fabulosas, es que no sabíamos que abajo había una tumba. ¿Y sabe cuándo ocurrió eso? Cuando empezamos a bajar un poco hacia el piso del recinto ceremonial, encontramos la boca de un cántaro que estaba enterrado. Y entonces, cuando los arqueólogos que formaban parte de mi equipo me avisan que hay un cántaro enterrado, obviamente lo vimos, y yo les dije que no lo saquen, porque probablemente es una pieza importante, fue colocada ahí para rendir culto a las imágenes de las pinturas murales. Imagínese usted si no hubiéramos sacado ese cántaro. No hubiéramos encontrado la tumba de la señora de Cao. Pero pasaron los días, se cayó un pedazo de piso, se produjo un agujero pequeño y vimos el cuello de la vasija de cerámica que estaba rota. Entonces tuvimos que sacar la vasija de cerámica para poderla restaurar. Y en ese momento nos dimos cuenta de que el piso estaba roto y formaba una especie de óvalo, es decir, una fosa. Más abajo encontramos capas de adobe, cañas, maderos, y a 2 metros de profundidad estaba el gran fardo funerario incólume en extraordinario estado de conservación de la señora de Cao. Realmente esto era fabuloso, una experiencia
inolvidable para mí, para mi equipo y obviamente para la Fundación BIS. Sin saber, evidentemente, si era varón o mujer, encuentran ya que allí estaba alguien importante para la cultura mochica. Cuéntanos, por favor, la experiencia en el desenterramiento y lleguemos al punto en que finalmente retiren los restos de la señora de Cao sin saber que era la señora de Cao. Bueno, por la ubicación, desde luego, sabíamos que era un fardo funerario muy importante. Lo que no sabíamos es quién estaba dentro del fardo funerario. Se hizo el registro del hallazgo, ¿cierto? Y el problema era levantar el fardo funerario, que pesaba obviamente más de 100 kilos. Pero el levantar el fardo teníamos que hacerlo con mucho cuidado y con mucho respeto al ancestro. Entonces tuvimos que invitar a un maestro curandero del Valle de Chicama, de la zona de Ascope, quien nos acompañó. Hicimos toda una ceremonia de respeto al ancestro y sacamos el fardo con muchos hombres y lo llevamos prácticamente casi en andas hacia nuestro laboratorio de campo. Ahí llegó, pusimos el fardo funerario encima de una mesa ya preparada para empezar todo el estudio de la apertura del fardo funerario. Estamos hablando del año 2005. Estamos hablando del año 2005, efectivamente, y cuando el fardo funerario estaba sobre la mesa, ya estaba ahí también todo nuestro equipo con profesionales de alto nivel, entre ellos el doctor John Verano de la Universidad de Tulane, estaba Arabel Fernández López, quien dirigió la apertura del fardo, y todo nuestro equipo de entonces. Esto fue una experiencia sui generis, debido a que nunca antes se había encontrado un fardo funerario en extraordinario estado de conservación para la cultura mochica. Entonces, cada capa que se sacaba, cada manto que se abría, era una sorpresa para nosotros. Un descubrimiento Un aparte. descubrimiento aparte. Entonces, a ver, encontramos los emblemas de poder que estaban unos sobre otros y las coronas estaban aplastadas. Encontramos los vestidos de la señora de Cao y otros elementos importantes de ella, o sea, sus bienes, los bienes que le pertenecían a ella. Y luego ya después de varios meses llegamos ya a reconocer al individuo que estaba dentro de este paquete funerario o de este fardo funerario. Ese momento para nosotros también fue inolvidable. ¿Por qué le digo? Porque el doctor John Verano, que nos estaba acompañando, que es el experto, el antropólogo físico, es quien nos tenía que decir si era hombre o mujer. Entonces apareció la momia, una momia extendida, la vimos con mucha sorpresa y el doctor John Verano nos dijo la palabra mágica, es una mujer. Ustedes ya se imaginan que no salíamos de nuestro asombro, una mujer, cuando pensábamos que era un hombre por las porras que había y coronas y emblemas de poder. Y es ahí donde creo cambia la historia del Perú. El recorrido por nuestra historia es un viaje milenario que nos permite reconocer la grandeza de nuestra tierra. No puedo explicar la emoción que siento de que este hallazgo suceda en mi región. La señora de Cao confirma el verdadero posicionamiento de la mujer y su importante rol en la vida política y religiosa de nuestras culturas ancestrales. Sin embargo, esto recién empieza. De nuestra conversación con el arqueólogo Régulo Franco, nos queda claro que hay más maravillas por descubrir y comprender. Los pasos que hoy damos sobre este suelo empezaron hace miles de años, construyendo sobre un territorio vasto una gran nación. Engrandecerla aún más es una tarea que también nos pertenece y está en nuestras manos al día de hoy. Con motivo de nuestro bicentenario, los compromisos se fortalecen y el orgullo se hace infinito. Que nuestra historia siempre sea el recordatorio de lo que debemos evitar, pero sobre todo de lo grandioso que significa ser peruanos.